Buenas tardes, os damos la bienvenida a este espacio de CEDAPA Cádiz que lo dedicamos a la formación. Uno de nuestros principales objetivos como Federación de AMPA de la provincia de Cádiz. Yo soy Cristina, formo parte de CEDAPA Cádiz, de la Federación. Es una federación abierta que se complace en recibir cada una de las aportaciones que las personas que nos veis esta tarde o las personas que tengáis inquietud por otros temas, por actividades que podamos hacer siempre en pro de la formación de las familias que participan en la escuela pública, pues os invitamos a que lo hagáis de manera telefónica, a que lo hagáis por email, va a aparecer en pantalla cómo poneros en contacto con nuestra federación. Hoy, en este espacio virtual, en este espacio que nos ofrece las nuevas tecnologías, que rompen barreras y rompen dificultades que muchas veces tiene lo presencial, vamos a hablar de un tema que tiene mucho interés y en el número de inscripciones que hemos tenido esta tarde lo vemos. Este tema nos lo va a presentar la compañera Ana Belén. Buenas tardes, Ana Belén. Hola, ¿me escuchas? Sí, ¿no? ¿Me escuchas yo, Ana Belén? Hola. Hola, Ana Belén. Aprovecho también ya para saludar a Paco, que es nuestro intérprete, que nos estará acompañando durante toda la sesión de hoy, en la que vamos a hablar del tema que nos viene a presentar Ana Belén. Cuando quieras. Buenas tardes. Yo tengo el placer de introducir a la asociación APSA Antibullying Sanlúcar y Menchu Sales, que es la coordinadora de formación de dicha asociación. No puedo oír el sonido, no escucho nada. ¿Me escucháis? ¿Sí? ¿Sigo o empiezo? A ella no la oigo. A ella no. A vosotros sí, pero a ella no la oigo. ¿A mí no? Avisarme. Te oigo a ti, Javier, te oigo a la compañera, pero a Belén no la oigo. No sé si. Vale. Empiezo de nuevo porque ha habido un problema de conexión ahí. No sé si habéis escuchado todo. Que tengo el placer de introducir a Menchu Sales, que es la coordinadora de formación de la asociación APSA Antibullying Sanlúcar. Lo siento, pero no la oigo. Esta asociación hace una labor de asesoramiento a las familias que puedan tener dudas o problemas al respecto sobre el acoso escolar de forma voluntaria desde 2021. Es una asociación que colabora altruistamente con la familia y los centros educativos, ofreciendo ayuda, información y formación de forma gratuita. Tiene diferentes servicios de asesoramiento psicológico, talleres, WinZoom, Mindfulness, escuelas de convivencia y asesoramiento jurídico y acompañamiento en los procesos diagnosticados. Actualmente lleva alrededor de 100 casos. Y Menchu nos va a contar en qué consiste el acoso escolar para que sepamos diferenciar en la familia lo que es de lo que no es acoso escolar, que tenemos dudas muchas veces, y qué podemos hacer al respecto para remediar o impedir que estos casos evolucionen. Así que agradecer a Menchu, a José Manuel Parada, que es el presidente, y toda la asociación, su predisposición a colaborar con la familia en los colegios. Y desde aquí animar a las AMPA
porque esto es una federación de AMPA, a que se involucren en la prevención de este problema, que aunque no creamos que hay, puede haber, y que si no hay, lo que hay que hacer es prevenir para que siga sin haber, ¿vale? Y que se involucren y que soliciten a asociaciones como esta colaboración para que haya talleres en sus centros, haya formación con su profesorado y todo lo que ellos pueden hacer por la familia. Y sin más doy paso a Menchu, que si se me ha olvidado algo o algo tiene que comentar de la asociación o de su trabajo, pues ella continúa. Gracias, Menchu. Hola, buenas tardes. Ahora, No sé si se me escucha. ahora sí escucho, sí, ahora sí. Bueno, pues agradeceros a vosotros y a vosotras el hecho de darnos una gran visibilidad en esta webinar sobre el acoso escolar y en parte nada más para poder empezar esta presentación. No sé si se ve ahora mismo la presentación. Creo que sí. Se ve correctamente, ¿no? Bueno, pues vamos allá. Esta webinar es titulada Familias contra el acoso escolar, porque al fin y al cabo sabemos que desde la Federación y desde todas las AMPAs es importante tramitar y el llevar a cabo una sensibilización y el conocer que nuestros hijos y nuestras hijas pueden ser partícipes de estas graves situaciones que suceden día a día en las escuelas, aunque aparentemente pues hace poco que se habla del tema. En primer lugar, nosotros siempre nos gusta presentarnos un poco. Bien lo ha hecho Ana Belén previamente, pero bueno, somos una asociación sin ánimo de lucro que nacemos con la iniciativa de apoyar y defender a todas las personas que sufran cualquier tipo de acoso, siendo estas las menores y sus familiares. Pero siempre decimos que pese a esa idea de que vamos en contra de las personas que acosan, es totalmente erróneo. Nosotros intentamos reeducarles y darles una serie de expectativas y orientaciones diferentes a las que suelen tener, que por diferentes variables pues suelen realizarlas, ¿no? Nacimos en agosto de 2021 y a pesar del poquito tiempo que llevamos abiertos, hemos conseguido enormes cosillas. Entre otras, pues tenemos diferentes convenios firmados con Fundación Cádiz, con Fundación Cádiz Club de Fútbol, con otras asociaciones de Sanlúcar de Barrameda. Hemos llevado a cabo numerosos talleres en Chipiona, Sanlúcar, Jerez. Y bueno, a día de hoy seguimos intentando luchar contra esta lacra social bajo diferentes alternativas. Por ejemplo, a través de la campaña de sensibilización de la primera ruta motera que se realizó en Sanlúcar de Barrameda el pasado verano. Al final hemos de entender que una asociación no se trabaja de manera aislada, sino que en ella hay numerosos profesionales, personas, menores, familias, que estamos aquí para luchar juntos y sobre todo para intentar que esto no ocurra por las numerosas consecuencias que vamos a ver que tiene estos procesos de acoso escolar. Y como ya veremos, me adelanto a decir, a spoilear, que bueno, a todas las personas de la sociedad. Este taller o esta webinar al final se trata de que el acoso escolar nos afecta a todos y es por nuestro mundo. Lo componen personas como secretario Francisco de Asís, la tesorera Yolanda Otero, el presidente José Manuel Parada, el vicepresidente Pablo Parada y yo como coordinadora de formación. Pero hay muchas más personas. Y sin más vamos a meternos un poco en el tema que nos concierne, que al fin y al cabo se trata de definir el bullying. Son una serie de conductas que ejercen violencia y que se puede tramitar a raíz de diferentes tipologías, como vamos a ver después, fuerza física, verbal, psicológica, en las cuales tienen que existir una serie de ítems a considerar. En primer lugar, tiene que existir alguien que quiera tener o ejercer la autoridad sobre otra persona o el poder social o incluso intelectual, que intenta promover el aislamiento en una persona, que intenta ser superior a él, por tanto, y donde se ejerce crueldad y agresión desigual. Y por tanto, siempre resumimos que esto es odio. Esto atenta contra los derechos universales, sobre los derechos humanos y sobre todo sobre los derechos de los niños y las niñas. Porque si bien es cierto, el maltrato infantil, el acoso escolar, el bullying, como queramos llamarle,
está dentro de lo que se hace entre menores. Esa es una cuestión que debemos de resaltar. El acoso escolar no es algo que realizan los adultos contra los menores, sino que se ejerce entre los iguales. Sea cual sea como le llamemos, conlleva numerosas consecuencias, tanto para las víctimas como acosadores, y la enorme o la consecuencia final es que es la principal causa de suicidios en niños y jóvenes, tal y como vemos hoy en día en las redes sociales, en las televisiones y las demás noticias que llaman la atención. ¿Qué consecuencias tiene el bullying o el acoso escolar? ¿O para quiénes tiene consecuencias? Si hiciéramos reflexionar, en un primer lugar, tendría consecuencias para las víctimas, aquellas personas que tienen el principal papel en esto, el tema de que sufren baja autoestima, de que se sienten solos y solas, de que pueden estar discriminados, segregados en clase, de que nacen con un pensamiento, bueno, nacen, más que nacer, se desarrollan en esa etapa de la infancia que debería ser tan bonita y sobre todo de la adolescencia, donde tiene tanta importancia el grupo de iguales, en un mundo donde puede verse afectada esas relaciones sociales con los demás. Y al fin y al cabo esto va a repercutir en cómo se enfrente posteriormente al mundo con miedo, con sentimientos de incapacidad, con desconfianza hacia los demás, etcétera. Y por supuesto, lo que hemos dicho antes, esa posibilidad de sentirse triste, apático, sentimientos depresivos y, por supuesto, finalmente el suicidio. Pero también trae consecuencias hacia los acosadores, a las personas que ejercen este principal maltrato, puesto que una persona cuando se dedica a saltarse las normas socialmente establecidas, a hacer daño, a menospreciar, está convirtiendo esas formas de tratar a las personas en rutinas y, por tanto, en hábitos que finalmente se consolidan en una tipología de personas que cuando crecen tienen mayor porcentaje o mayor probabilidad de ejercer violencia en la sociedad, de delinquir, de convertirse en acosadores, en abusadores sociales de otras personas. Y por supuesto también hablamos de los observadores, aquellas personas que en ocasiones, la mayoría de ellas, permiten que este abuso se dé. Aquellas personas que callan por miedo o que ríen las bromas y las gracias porque creen que así se sentirán en ese estatus social junto al acosador. Pero al mismo tiempo, y por último, afecta a las familias, afecta a los padres, a las madres, a los hermanos, las hermanas, a los abuelos, las abuelas. Afecta a todas las personas que están viviendo esa situación, sobre todo a las víctimas, que muchas veces, en muchas ocasiones, no saben cómo atajar el problema y quizás el aislamiento que sufren sus hijos y sus hijas también lo sufren ellos, cuando los demás padres y madres le dan de lado, le aíslan y por tanto se sienten en una situación de bastante vulnerabilidad. Y por último, al fin y al cabo, esto da lugar a que toda la sociedad se vea repercutida. Si permitimos que la violencia se ejerza en la infancia, esto hace que poco a poco eso que hablábamos de rutinas, hábitos y demás, vaya cerrándose en una especie de pescado que se muerde la cola y esto hace que la violencia sea repetido. Le llamamos el círculo de la violencia porque cuando los niños agreden, los niños insultan, los niños se ven con el poder de estar por encima de las personas, pese a cualquier tipo de consecuencia que pueda tener, esto influye en que obviamente de adultos esto se va a repetir y si tienen hijos, hijas o el resto de la sociedad puede observarlo y puede verse repetido. En cuanto a las diferentes tipologías, hemos de entender, bueno, que depende de cada autor y de cada persona que haya estudiado el acoso escolar. Existen muchas. Nosotros las resumimos en estas 5 porque quizás sean las que más influyen y las que más nosotros observamos desde nuestra asociación. En primer lugar está la física. La física se debe a toda acción que se realiza ejerciendo la fuerza en los golpes, cualquier aspecto que al final sea observable. Lo psicológico se refiere a esa capacidad para inventar bulos, hacer creer a los menores que tienen problemas. Es la principal causa de los trastornos alimenticios,
o de las depresiones y demás, porque al fin y al cabo, bueno, todos hemos vivido situaciones en las que las personas hacen creer a otras que están mal, que son erróneas, que a lo mejor están delgados, que están gordos, que son altos, flacos. Estamos viendo que esto influye en la vida, sobre todo cuando son pequeños y, bueno, yo creo más aún que en la adolescencia, en esa etapa en la que están construyendo de nuevo una identidad y que necesitan aún más respaldo. El social se refiere al aislamiento, porque el acoso escolar muchas veces parece que tiene que ser todo lo que se pueda ver, todo lo que se refiera a golpes, como hemos dicho, o a insultos, pero el acoso escolar a veces es muy sutil, no se suele ver tanto. Bueno, no se suele ver si no verdaderamente no hacemos un trabajo activo y observamos, por ejemplo, los recreos cuando están apartados o cómo llegan un día y llegan más tardíamente a clase porque tienen miedo de entrar a la misma hora, o que cuando va al baño necesita hacerlo de manera previa a que lo haga el resto. Son momentos en los que se observa, pues supuestamente que ese niño, esa niña está aislada socialmente, que está segregada, excluida de la clase y por tanto ahí hay un problema. Verbal, insultos, claramente son insultos. Y el cibernético, más que cibernético, le llamamos ciberbullying. Se refiere a todo el acoso que se realiza a través de las redes sociales. Hoy en día tienen un gran acceso pues a plataformas como Instagram, TikTok, y quizás a veces no somos conscientes de lo que suben, de lo que comentan, de lo que comparten. Incluso los grupos de WhatsApp puede suceder esto. ¿Qué tipología afecta más? Bueno, parece que lo más lógico es decir que todas son dañinas. Obviamente todas repercuten en la salud, sobre todo mental de la persona. Pero por ello mismo, desde la asociación siempre estamos creyendo que cada tipología de las que hemos visto afecta al final al ámbito psicológico. Y por tanto, si yo pego a alguien, si yo discrimino a alguien y la aíslo, si yo escribo a alguien por el grupo de WhatsApp y me mofo de él, pues al fin y al cabo estoy afectándole a su salud psicológica y por tanto podría darse esa tipología psicológica de la que estamos hablando o emocional. ¿Se dan de manera única o aislada? No. De hecho, la mayoría de veces existe. Y hemos dicho que una de las demás tipologías afecta al ámbito psicológico, estamos diciendo que se pueden dar varias a la vez o que en ocasiones no tiene por qué ser siempre una tipología. Vamos a poner un ejemplo en el cual un chico entra nuevo a un centro educativo y el primer día pues le roban un estuche. Bueno, a la siguiente semana, en vez de robarle el estuche, le insultan y a los 2 días le quitan la silla y se cae al suelo. Y a los 3 días le meten en un grupo, se ríen de él y lo expulsan. ¿Tiene por qué ser la misma tipología en el tiempo, repetirse la misma? No, puede ser que incluso vaya cambiando o que en ocasiones este acoso se vuelva invisible en algunos momentos y luego vuelva a activarse. Y por ello hay que tener mucho cuidado porque a veces tenemos que diferenciar lo que es un momento aislado, un momento de agresividad, de impulsos, demás, a un momento de violencia, que es lo que vamos a ver próximamente. Justamente, es saber diferenciar lo que es agresividad de violencia. Bien, estos son casos que ponemos siempre a nuestros alumnos y alumnas en los talleres. Es lo que les decimos porque, bueno, si bien son niños, niñas y todavía es difícil al aprender a gestionar las emociones y a controlar esos impulsos que a veces cuentan, pues es interesante que entiendan lo que es un acto agresivo y lo que es un acto violento. Y creo que los padres y las madres también deberían saberlo. Aquí tenemos las ideas claves. Cuando es agresividad, no somos capaces de controlar las emociones. Y cuando es violencia, es algo premeditado y pensamos en hacer daño. 2 claros ejemplos. Si yo estoy en el patio y justo ese día he tenido pues un conflicto en casa con mi padre porque no me deja ir a una fiesta, yo llego al colegio con el vaso de agua pues a tope de agüilla, ¿vale? Que justo la única cosa que me haga a mí enfadarme va a hacer que yo estalle y pueda pues responder de diversas formas dependiendo de la personalidad característica del menor. Puede ser que yo responda gritando, puede ser que responda empujando, puede ser que responda pegando. Ninguna de estas opciones es buena, es positiva,
pero son actos agresivos que suceden porque hay un desencadenante. Es decir, no es violencia, es algo intuitivo que nos viene destacado por nuestra característica animal. Pero violencia, al contrario, es cuando en lugar de ser algo que estalla en un momento determinado, es que yo pienso en que ese daño lo tengo que hacer. Por ejemplo, si a mí me han hecho algo en el patio y yo voy a casa y pienso en esa persona que me ha hecho daño y digo, mañana esa persona se va a hartar de reír porque le voy a quitar el estuche, se lo voy a tirar por la ventana y después encima voy a hacer que baje y cuando baje le voy a cerrar la puerta. Yo estoy pensando en hacer daño, yo estoy ejerciendo violencia. Pero si esa violencia además es repetida y yo no paro de ir a por una persona, yo estoy acosando. Y esas son las diferencias que tenemos que destacar. Con lo cual, ¿cuál de ellas se relaciona con el acoso escolar? Pues obviamente la violencia. Y bueno, aunque agresividad no es algo positivo, la violencia es mucho peor. Nosotros cuando hablamos en los talleres siempre decimos que ser diferentes nos enriquece, que hay que respetar esas diferencias, que hay que hacer que las personas, que los alumnos, las alumnas, que los niños, las niñas, vuestros hijos e hijas, se sientan personas únicas con características que les hacen pues importantes en el mundo. Pero en el bullying hay algo que destaca y es que una persona cuando ejerce bullying puede ser a razón de que no se sienta único y tenga que ponerse por encima o creer estar por encima de otra. Esto ocurre mucho cuando hay niños que son emocionales, que son brillantes, que son muy simpáticos, que son divertidos, que son risueños. Y de repente hay una persona, un menor, que es el acosador, que tiene un problema fundamental de que no le hacen caso en casa, que a lo mejor no saca buenas notas, que a lo mejor no tiene tanta capacidad para hacer amigos. Intenta hacer daño a la otra persona para sentirse mejor. Pero esto es una falsa sensación de bienestar. Y al final esto hace que repercuta esas consecuencias que hemos dicho antes. No está feliz con él mismo. Tiene que hacer daño a otra persona para que se sienta mejor. Estas son las tres figuras que hemos hablado a lo largo de esta sesión que llevamos hasta ahora, recorrida. Y si bien los tres perfiles, los tres roles que juegan un papel principal son importantes, podemos llegar a pensar que la figura que debemos de mejorar, que debemos de reeducar y demás, por supuesto, son los acosadores. Claro, porque son las personas que se suponen que tienen el problema y que están haciendo un daño, una violencia ejercida hacia el resto de compañeros o a un compañero especial. Pero no obstante, vamos a los talleres con el objetivo de hacerles ver a los alumnos y alumnas que ellas son el cambio, que las verdaderas personas que tienen el poder, la fuerza y que pueden ser al fin y al cabo superhéroes de este proceso que es el bullying, son los observadores. Son las personas que a raíz de cómo se comporten, de manera negativa o de manera positiva, van a actuar como una barrera por la cual el acosador no puede acceder al acosado. Pero ¿cómo se hace esto? Porque muchas veces pensamos, bueno, si hay un golpe, si alguien va a pegar a alguien, ¿cómo se va a poner mi hijo o mi hija frente a otra persona? No se trata de eso, se trata de apoyar a la víctima, el no cuestionarnos que Pepe es mi amigo y por eso yo voy con Pepe hasta la muerte y Pepe haya hecho las cosas mal, pero yo le apoyo, porque ahí está la integridad de una persona. Ahí se demuestra si verdaderamente yo soy un amigo fiel o soy un amigo que ríe las gracias, que aplaude a pesar de no cuestionarme las conductas que están siendo pues correctas o no. Cuando estos observadores, nosotros siempre ponemos un ejemplo que es el de robar un pan, ¿vale? Vamos a una panadería y hay una persona que está comprando el pan y otra que viene a atracar y se lleva el pan sin que la persona que ha sido robada pues vea lo que ha ocurrido. Si nosotros lo que hacemos es callarnos porque nos da miedo, temor a que esa persona vuelva y nos roba a nosotros, al final, ¿qué estamos haciendo? Que esa persona siga robando. Estamos ayudándole, estamos siendo cómplices de lo que sucede.
Sin embargo, a pesar de que yo tenga miedo, si consigo, pues, situarme en la posición de esa persona víctima, estoy ayudándole a que no se sienta mal, a que esté con alguien, a que esté apoyado, a que no esté aislado o simplemente a defender los derechos de las demás personas y por tanto los míos propios. Esto es algo que como padres y madres podemos hacer desde casa, el cuestionarnos los aspectos éticos, en los juicios morales, en otras cuestiones que a fin de cuentas pues trabajamos y debemos de ir a mano tanto escuela como hogar. Pero la gran pregunta aquí es, ¿cómo vemos a nuestros hijos y a nuestras hijas? ¿Lo vemos defensores? ¿Vemos que pueden llevar actos de coacción? ¿Creemos que pueden tener dificultades en la comunicación de algún problema? ¿Qué rol creo que podría situarse mi hijo? ¿Podría situarse en uno, en ninguno? ¿Podría situarse en los tres? Y es que al final, si lo pensamos, las figuras pueden revertirse. Una persona que es víctima, si consigue mejorar muchísimo su autoestima, puede llegar a convertirse por rabia en acosador. Una persona observadora puede convertirse en ambos, en tanto acosador como en víctima. Y una persona que es acosadora, si pierde el poder, puede llegar a convertirse en víctima. Entonces estamos viendo que esos tres roles, estemos donde estemos, debemos de revertirlo y debemos de dar una serie de derechos humanos y no vulnerarlos, porque al final es una injusticia que sufren los menores porque están en situación de vulnerabilidad por el mero hecho de ser niños y niñas. ¿Cómo intervenimos desde la familia? Bueno, pues desde la familia proponemos diferentes aspectos. En primer lugar, siempre proponemos que exista una comunicación fluida. Y muchos padres y madres me dicen siempre, pero es que son adolescentes, es que cómo yo me acerco a, o cómo yo intento que confianza. Tenemos que intentar darles a entender que, bueno, que sí, que estamos para reñirles, estamos para orientarles, para guiarles, pero que pase lo que pase, vamos a estar ahí con ellos para decirles si las cosas están bien, si las cosas están mal. También debemos estar en los momentos importantes. Muchas de las razones, y se hacen muchos estudios sobre esto, por las que las personas, los menores, acosan, es porque no tienen el respaldo de sus padres en casa, porque pasan mucho tiempo fuera de casa, porque a lo mejor no les interesa tanto sus extraescolares, sus notas. Esto es un aspecto vital para revertir esta pirámide del bullying. Por otro lado, no juzgarles, comprenderles. El caso de que venga mi hijo, mi hija, y esto sucedía mucho antes y creo que sigue sucediendo ahora también, cuando llega un niño, es que la profesora, el profesor me ha reñido, ¿no? Y decimos, bueno, pues algo habrás hecho. Y bueno, y ahora se revierte también, ¿no? ¿Qué habrá hecho la profesora? Es que hay que ver la profesora que te ha reñido. Pues voy a hablar con ella porque no sé por qué, ¿no? Y es como que no, o sea, le juzgamos o nos cuestionamos lo que hacen los docentes con ellos. Entonces es un batiburrillo de cosas que al final hay que atajar. Autoestima. Hay que subir el autoestima. Tenemos que intentar que los menores pues vean el máximo desarrollo íntegro que puedan obtener en cualquier campo. Entender que las personas somos diferentes y que no podemos ser perfectas en todos los ámbitos, pero por supuesto, sí somos buenas en algunos. Y esto lo tenemos que reconocer como padres y madres. Oye, que también tendremos que decir las cosas que se pueden mejorar, pero subir el autoestima es algo fundamental, tanto para cualquier rol, para víctimas, acosadores y observadores. Buscar soluciones, no problemas. La típica frase que decimos en casa y que se suele decir, no quiero generalizar, pero normalmente en casa es, si te pegan, pega. El problema es que me han pegado y lo soluciono pegando. Lo que no entendemos es que el pegar conlleva más problemas. Uno, porque me van a pegar a mí. Dos, porque me van a echar la bronca a mí y me van a castigar. O tres, porque encima voy a quedar yo como un papel que no tengo. En este caso, es mejor buscar soluciones. ¿Cómo hacemos para hacer entender a la otra persona que pegar está mal? ¿O qué hago yo si no tengo los recursos necesarios para enfrentarme a ello? Pues tendré que tener la capacidad para hablar, comunicar, pues ya sea a mi profesor, mi profesora, a un amigo o a mis propios padres. Cuestionarnos qué hacen. Como padres y madres, siempre tenemos que preguntarnos qué hacen nuestros hijos.
Cuando pregunté antes qué perfil creo que puede tener mi hijo o hija, no lo digo, o sea, no se trata aquí de hacer prejuicios ni juzgar, se trata de activar y reflexionar la mente para entender qué puede ocurrirle a mi hijo, por qué podría estar en esa situación y qué deber tengo yo como padre o madre de darle recursos para que eso no pase. Y, por último, educar en inteligencia emocional y habilidades sociales, en que sean capaces de adaptarse a las problemáticas que haya en la vida, en darle herramientas y recursos para resolver los problemas a través de las palabras, a través de la empatía, del ponerse en el lugar del otro, de interesarnos por los demás, de llevar a cabo valores, como veremos posteriormente, como la solidaridad, el respeto, la tolerancia y muchos otros. Y al fin y al cabo, esto se resume en ser modelos a seguir, en que la figura del padre y la madre sea considerada como algo fundamental. Si queremos que nuestros hijos no critiquen a los demás, tenemos nosotros que intentar hacer el esfuerzo de no criticar a las personas delante de ellos, por lo menos. Si queremos que nuestros hijos no griten, vamos a intentar en casa no solucionar los problemas gritando. Vamos a hacer un proceso activo de esa gestión emocional y de todos los aspectos que intervienen en esas habilidades sociales y en la inteligencia emocional. ¿Qué estilos educativos tenemos nuestros hijos y hijas? Bueno, este es uno de los aspectos a los cuales quería darle mayor importancia. Cuando hablamos de qué roles queremos tener, todos los padres y madres solemos tener pues una serie de roles que distan normalmente en 4, en democrático, autoritario, permisivo y negligente, que a continuación vamos a explicar. Vienen a ser las formas de responder, de comunicarnos, de exigir normas o no, de darles afecto, cariño a nuestros hijos e hijas. Y estos están muy relacionados con la forma de actuar, de convivir, de comunicarse y de relacionarse con el resto de personas que tienen nuestros hijos. En primer lugar, voy a empezar por uno que es clave, el autoritario. Creo que lo conoceremos si hemos tenido padres y madres, pues de unos que actualmente tendrán 70, 60 años, puesto que es un estilo autoritario en el cual existe un alto nivel de exigencia y control. Es decir, las normas están muy claras, las personas son muy estrictas con lo que se debe hacer en casa, las tareas del hogar, pero en el afecto y comunicación existe bastante problemática. Imaginémonos esa típica persona que viene el hijo o la hija y le dice, ¿puedo comerme esto? No, no puedes. ¿Por qué? Porque no es hora de comer y lo digo yo. Autoritario. ¿Vale? Negligente. El negligente es el más fácil de observar también, porque esto sucede cuando los niños y las niñas están en situación de riesgo o de negligencia, en el cual ni existe afecto ni existe exigencia y control. Si no existe afecto ni existe exigencia y control, pues ¿qué vamos a observar? Niños que intentan hacer lo que les dé la gana, que no tienen normas establecidas, que se saltan la ley, que además se sienten mal consigo mismos y a lo mejor eso afecta y por tanto quieren hacer daño a los demás. Con lo cual, con el estilo negligente vemos que se relaciona bastante con la figura del que acosa. Con el estilo permisivo, ¿qué ocurre con el estilo permisivo? Son padres y madres que normalmente las exigencias de control tienen pues muy bajos niveles, de hecho suele ser bajo lo que la palabra dice, permiten todo y sin embargo de afecto y comunicación pues tienen muy altos niveles. Imaginémonos que un niño llega de clase y dice, la señorita me ha castigado porque no he hecho la tarea, que es un deber de los menores, y el niño se pone a llorar y se pone a patalear. Y la madre o el padre dice, ay, pobrecito, no te preocupes, hijo, no hagas la tarea hoy y ya hablo yo con la señorita. Le das un beso y un abrazo. Puede ser un ejemplo claro de estilo permisivo. ¿Qué ocurre aquí? El niño tampoco sabe que hay unas normas. Se va a saltar las normas cada vez que quiera, a pesar de que tenga cierto afecto y comunicación. Y por último está el estilo democrático, en el cual pues existe un alto nivel de exigencia y control, es decir, hay unas normas claras, pero también hay afecto y comunicación, los cuales orientan pues esta actividad como padres y madres en que el niño tenga una responsabilidad, tenga unas obligaciones y también sepa que existen unos derechos para todas las personas. Cuidado aquí, porque siempre lo decimos,
desde siempre nos hemos dedicado a sacralizar, ¿no?, el tema del estilo educativo democrático, porque es el mejor, porque afecta, porque da cariño, porque da comunicación, porque además da control, y demonizamos siempre como el permisivo, negligente y autoritario. Pero es un error caer en esto, porque las propias personas pecamos a veces de estar siempre divagando entre varios estilos. Hay momentos en los que estaremos siendo democráticos, otros en los que seremos autoritarios, otros permisivos, e incluso dentro de la propia dinámica familiar vamos a ver que existe un padre de una tendencia y una madre de otra, dos madres de una tendencia, dos padres de otra, con lo cual muchas veces divaga. Lo que sí hemos de entender es que, además, todo lo que estamos aquí comentando de estilos educativos va a divagar mucho entre cómo sea un niño. Y esto es que hay niños que necesitan mayor libertad y menos exigencia y control porque son niños que tienen mucho miedo o no quieren relacionarse tanto porque su personalidad es más abstraída, pero luego hay niños que son muy nerviosos y hay que tener un control mucho más estricto con ellos. Todo esto hay que tenerlo en cuenta. Y por supuesto, no juzgar los estilos educativos, sino probar a jugar con ellos para ver cuál es el estilo educativo que podría dar mayor desarrollo, mayor evolución, mayor bienestar y capacidades a nuestros hijos e hijas. Por otro lado, los valores en la familia. Una cosa está clara, cuando hablamos de valores estamos diciendo todo aquello que las familias brindamos a los niños y a las niñas y que se supone que son mayormente compartidas en la sociedad. Hablamos de generosidad, agradecimiento, humildad, respeto, amistad, bondad, dignidad. Pero cuidado aquí, cuando hablamos de estos valores, no estamos cayendo en la cuenta de que a veces esos valores chocan o difieren de lo que nosotros hacemos en el día a día, de cómo nosotros actuemos. Porque algo es lo que está claro. Los niños aprenden más de lo que ven, de lo que se les dice. Los niños aprenden por observación muchas veces. Y entonces, si nosotros pensamos que por hablar ellos van a aprenderlo, pero yo fuera parte estoy actuando de una manera errónea, pues quizás aprendan más de lo erróneo, ¿vale? Para que lo sepamos por aquí. Y otra cuestión desde casa, eliminar esa palabra, chivato, chivata, una palabra que se usa en todas las etapas educativas, a diversos niveles y que a veces incluso lo usamos desde casa los adultos, ¿vale? ¿Cuántas veces hemos escuchado, no seas un chivato, está muy feo chivarse? Pero a veces ser un chivato puede salvarnos la vida, prevenir un accidente o ser un amigo de verdad. Y tenemos que cuestionarnos, no solo como niños o niñas, como adultos, ¿es ser chivato o es ser defensor? Porque si nos callamos, somos cómplices. Cuando antes decíamos que el acoso escolar que se realiza de menores afecta al aislamiento de un menor, pero paralelamente también afecta al de una familia, es porque en la mayoría de los casos hemos observado en nuestra situación que existen muchas familias que se ven aisladas porque el resto de padres y madres son incapaces de hablar con ellos, de acercarse y a mostrarle apoyo. Si veis a una persona que está pasando por una situación de acoso escolar inadecuada o personal que es dañina para su salud o para su hijo o para su hija, acercaos y darle el apoyo. A veces tenemos que saber diferenciar lo que es ser amigo o estar ahí por ser compañero y demás, de ser una buena persona. Y al final nos hacemos esta pregunta siempre. ¿Qué hacer como padres madres? ¿Qué es lo que debemos hacer para intentar cambiar esta situación que nos concierne a todos por igual? Y quizás sea esa la pregunta que os voy a lanzar para que podáis tener idea en el futuro de lo que ocurre aquí. Sin más, nosotros siempre estaremos ahí para ayudaros, para brindaros nuestra mano, para asesoraros, para informaros, para acompañaros y para cualquier tipo de preguntas o dudas que tengáis. Muchas gracias. No sé si alguien va a hablar, porque estoy esperando las preguntas que tengáis, pero... Disculpad, es que estaba con el micro cerrado. Te estaba dando las gracias por la exposición que ha sido muy concreta,
muy concisa, has tocado unos puntos muy claros. No sé si Ana Belén quiere comentar algo. ¿Quiere Ana Belén? Porque te Sí, a viste mí ahí me parece cogiendo muy notas. clara también, Empiezas tú con la primera muy pregunta. completa para que queden los conceptos claros. Ahora si tiene la gente duda, es el momento, porque siempre hay que reflexionar sobre estos temas, ¿no? Y lo que tenemos alrededor, y quizá ahora mismo tengamos dudas de lo que Ana ya Belén no la explicado, escucho, o de ¿vale? lo que vemos alrededor, de lo que nos puede influir. Yo tengo No sé si hay preguntas porque tú las ves. Sí, hay 3 preguntas por ahí, si no me equivoco, si hay más, ahora nos lo dice Javier. El apoyo técnico que tenemos detrás en la sombra. Es cierto que durante esta grabación tenemos la dificultad de que Paco no te escucha a ti, Ana Belén, eres la única que no escucha, por lo tanto Paco no puede traducir a lengua de signos lo que estás comentando. ¿Vale? Pero salvando esa dificultad que no hemos podido superar, seguimos. Yo quería preguntarle a Menchu, ¿de dónde llegan más avisos, más denuncias o más casos? ¿De primaria, de secundaria? Bueno, pues a nosotros verdaderamente en el primer año nos llegó mucho de primaria, en los finales cursos, estos cursos que hay preadolescencia. E incluso también hemos llegado a ver un caso de acoso escolar en 5 años, en infantil. Pero la mayoría de veces suele situarse en la adolescencia. Lo que sí me interesa de esta pregunta es que nosotros al principio, yo creo que hace ya más de 5 años que me formé en bullying al principio y poco a poco he ido haciendo mis trabajos y demás, pero desde la asociación siempre pensábamos que tenemos una visión muy clasista de lo que es el bullying y que muchas veces pensamos que suele venir de los barrios de clase medio-baja. Sin embargo, siempre que hemos visto acoso escolar, estos suelen venir de la clase medio-alta. Eso sí es un dato bastante interesante a destacar con esto de dónde vienen más los acosos. Y en parte, en cuanto a pública, privada y concertada, vienen por igual. Las diferencias están en si abren más o menos protocolos en los centros educativos desde dirección. Ya, y cuando tú, por ejemplo, dices que en 5 años ya se ha detectado un caso, ¿eso es consciente? Es decir, el crío o la cría que ejerce ese acoso ya tiene la madurez como para que sea intencionado, que sea premeditado. No, Todo. de hecho la ética nos dice que hasta esa edad, o sea, hasta esa edad no, hasta los 11, 12 años, la moral es heterónoma. Es decir, la moral es algo que viene impuesta de arriba. ¿Qué ocurre con el acoso escolar? Que al final los culpables subsidiarios son los padres y las madres, porque son quienes permiten que esto ocurra, sobre todo a edad tan temprana. ¿Qué ocurría en este caso de 5 años? Que nos damos cuenta de que ese menor que actúa de esa forma, de manera violenta, intencionada, constante contra otra persona, está dando un piloto de aviso, está llamando la atención para que le ayuden. Es un menor que tenía problemas en casa y como tenía problemas en casa, su forma de llamar la atención de la docente o de cualquier persona que pasa el mayor tiempo con él o con ella es a raíz de esa violencia ejercida constante. Y lo que observa en casa, claro, que se repite, en lo que hablamos de modelos de conducta. Y aquí en este espacio, ¿vale? Que además está dedicado a la familia, nos hemos centrado en la familia. Pero, ¿cómo apoyar, ¿vale? A muchas familias que se sienten superadas por la situación, tanto de la víctima como
del origen, ¿no?, culpable de provocar esa situación. Se sienten superadas en el sentido de que no están con ese crío el tiempo que ejercen ese maltrato, ese acoso. Porque también es muy frecuente decir, pues en mi casa no tiene ese problema o yo nunca lo veo así. No sé si... Cuando antes hemos hablado de los estilos parentales, puede ser que el niño en un contexto actúe de una forma y en otro de otra. Porque a veces en casa tenemos una serie de normas establecidas para que el niño siga esas normas con la figura que está presente. Pero cuando esa figura desaparece, el niño puede actuar de otra forma. Hemos de entender también que esto influye mucho en qué etapa están, si es en la infancia, si es en la preadolescencia o ya la adolescencia. Cuando están en la pre y en la adolescencia, los niños se dejan llevar por su grupo de iguales. Muchas veces vemos ese cambio en los niños que tienen de hacer caso a mamá y a papá a pasar a hacer más caso a su grupo de iguales. Y en este caso, el vernos superados como padres y madres es buscar ayuda. La principal ayuda es la psicológica. Eliminar el tabú de ir al psicólogo es estar loco o ir al psicólogo es porque tiene un problema. Ir al psicólogo es un médico más, como el que va al de traumatismo, como el que va al digestivo. Es un médico que nos va a ayudar a tener una serie de herramientas para enfrentarnos al mundo y para observar si verdaderamente tengo algún problema para gestionar emociones, para fijarme en los demás, para comunicarme correctamente con los demás, y esto es lo que debemos hacer. Pero no solo para las víctimas, que necesitan también ver empoderada su autoestima y sus habilidades sociales, sino para cualquiera de los otros perfiles. Tenemos que normalizar un poco esa situación. Sí, porque además, como has comentado antes, has dado a entender que una persona en un momento dado de su vida puede tener un papel y al tiempo ocupar otro, totalmente opuesto al... Como ejemplo, nosotros tenemos talleres de Wing Tsun, que lo imparte precisamente el presidente de la asociación. Y lo impartimos ¿a quiénes? A las personas que son víctimas, a menores que han sufrido, han pasado por ello. ¿Para qué? ¿Con qué objetivo? No es con el objetivo de que se vean más empoderadas y puedan pues ponerse a pegar en mitad del patio. Es con el objetivo de que vean su autoestima pues mejorada. El verse capacitadas, el verse tranquilas, seguras, conscientes y sobre todo el verse capaces, como el resto. Pero la primera norma que tiene esta arte marcial es que no se puede usar para la violencia, se usa para la defensa. Y estas son cuestiones importantes, porque a veces creemos bueno, que nosotros desde ASA lo que estamos es haciendo máquinas, víctimas que se conviertan en acosadores, y es totalmente lo contrario. E incluso con los talleres de mindfulness estamos deseando que nos lleguen personas menores que digan, oye, que yo he acosado. De hecho, esto nos pasó en un taller. Un menor levantó la mano en mitad de un taller y nos dijo, llorando, que se había dado cuenta que había acosado. Y no se había dado cuenta hasta aquel entonces. El chico había pasado por una situación, pues algo personal mala, y la forma de escape, la vía de escape era hacer daño a otra persona para intentar sentirse bien. Y cuando se dio cuenta de esto, pudimos comunicárselo a la orientadora del centro y ha obtenido una ayuda psicológica para verse también bien, porque se culpabilizan. Si tienen empatía, se culpabilizan. Y hasta que se demuestre lo contrario, las personas tienen algo de empatía. Otra cosa es el nivel al que tengamos que llegar de empatía para que esto no suceda. Te voy a trasladar. Ana Belén está conmigo. Si quieres participar a eso. No escucho muy bien, ¿vale? No escucho muy alto. He escuchado a ella, pero a ti te escucho algo menos. No sé, si me tienes que pasar preguntas es que no he escuchado, pero sí que yo tenía una cuestión, varias cuestiones que quería preguntarle a Menchu, que son dudas que supongo que algunas personas tendrán con estos temas.
como casos de bullying que se consideran casos de bullying, hay casos que se consideran de bullying que están diagnosticados, que se dice, y hay otros casos que no están diagnosticados y hay otros casos que no están ni siquiera investigados. ¿Eso a qué es debido? ¿Y qué protocolo hay? Uy, me gusta mucho esa pregunta. A ver, como casos de bullying se diagnostican los que son capaces de dar la voz, de alzar la voz. Bien porque tengan fuerza, bien porque no aguanten más o bien porque se observen los actos y seamos capaces de reconocerlo, ya sea desde casa o desde la escuela. En muchos casos, la mayoría, por no decirlo, bueno, se dice que en Andalucía existe un 11% de bullying, de acoso escolar, que se haya detectado. Pero lo que no somos conscientes es que eso es la punta del iceberg, que realmente hay muchos otros casos que están debajo en ese bloque del iceberg y no salen a la luz porque pues son incapaces. De los diagnosticados, pues se diagnostican a raíz de que una de las personas pide el protocolo que existe en Andalucía, pues a dirección, y dirección no se puede oponer a la apertura de este protocolo. Se realiza una serie de investigaciones por parte de dirección, incluso los padres y las madres pueden otorgar ciertas pruebas, si tienen médicas, psicológicas y demás. Pero sobre todo aquí entra en juego que debemos ser concisos cuando nosotros estamos seguros de que está sufriendo acoso escolar, de que el protocolo tiene una serie de pases y que en el momento que yo digo que mi hijo o mi hija ha sufrido acoso y por tanto quiero que me hagan un protocolo, también se está señalando con el dedo a una posible o a varias posibles personas que acosan. Y aquí es donde debemos ser concisos con la información que tratamos y demás. Por ello, el protocolo tiene una serie de pasos, en especial tiene 12, y a raíz de unos pasos podemos ir cerrándolo si no hay suficiente estrategia. Creo que es en el paso 2, la primera vez que se puede dar por cerrado, que es cuando ya tenemos las primeras investigaciones realizadas. Y en caso de que las investigaciones den por afirmativo que sí puede existir acoso, pues se sigue avanzando en el proceso. No obstante, lo que se rellena es una especie de informe por parte de los padres y las madres o por parte del docente que rellena. Normalmente en este caso no suele haber muchos docentes que rellenen estos informes y quizás esto se deba a que todavía no existe la formación necesaria para que los profesores y las profesoras puedan detectarlo. Es algo muy difícil. A ver, no es tan difícil porque nosotros llegamos a los talleres y observamos claramente rápido qué figura puede ser y estamos como con alerta a lo que decimos y a las posturas que ponen, el lenguaje no verbal, pero a la hora de la verdad yo creo que si existiera una formación más adecuada sobre acoso escolar y sobre cómo mejorar el clima de aula, la autoestima, la valoración de los demás, que es lo que hacemos en los talleres, quizás se mejoraría bastante pues este número tan alto de acoso escolar que existe, que se dice que es 1 de cada 5 en una clase son acosados. Esta pregunta que ha hecho Ana Belén está muy relacionada con la que nos hace Francisca, que dice cómo actuar o qué protocolo seguir cuando el centro, tutor y director niegan los hechos. Es decir, tú ahora mismo has señalado un protocolo que es el oficial, que tiene abierto, por ejemplo, en Andalucía, que tiene abierto, no, que tiene reglamentado en Andalucía, por ejemplo, la Junta de Andalucía. Pero, ¿qué hacer si el centro se niega? Que has dicho ahora mismo en esta respuesta que no se puede negar si se solicita. Pues, en primer lugar, tenemos que coger apoyo. Y el apoyo normalmente es la presión de asociaciones. El hecho de que hay veces que algunas direcciones nos dicen que no, que el protocolo se cierra, que no, que se cierra, que se cierra. Lo que no saben los padres y las madres es que el protocolo, para cerrarse, necesita la voluntad y la validación, la firma de los tutores legales. Con lo cual, si en algún momento piensa verdaderamente que puede ser acoso, lo mejor que pueden hacer es ponerse en comunicación, llamar por teléfono, enviar un mail a una asociación. Si es cercana a nosotros, si está en Cádiz, por ejemplo, hemos recibido llamadas hasta de otras comunidades autónomas, que no es cuestión de esto. Nosotros estamos abiertos a todas las familias que necesiten ayuda. Pero normalmente lo que hacemos es tramitarlo con asesoría jurídica legal.
que al final es el único camino que podemos hacer. Ana Belén, ¿vas a hablar? Bueno, es que hay tantas preguntas porque esto es tan complejo y cuando se ve la misma explicación, ¿no? Que depende de las relaciones sociales, que está el trío de acosador, acosado y observador. No sé, por ejemplo, a mí me surgen muchas dudas con los observadores, porque pienso que, no sé, que el acosador, si no tiene los observadores complaciéndole de alguna forma, no sería tal, porque me parece que únicamente ellos con su no tiran para adelante si no tienen un apoyo. Uy, se ha ido. Se nos ha ido Ana Belén. Decía, como decía Ana Belén, es claramente eso. Si el acosador no tiene apoyo social, no va a tener alimentación para seguir haciendo acoso, porque no va a estar visto bien socialmente. Nos preguntan también en el chat ¿a qué edades es más difícil trabajar con ese grupo de espectadores? Más difícil, es decir, cuando los críos y las crías son menos receptivos a trabajar de esa parte que se señala, o porque recrimina, o porque se pone de lado de alguien que en ese momento pues es impopular o rechazado. Yo diría, a ver, es que depende mucho, porque depende de las cualidades que tenga esa persona. Quizás para cambiar, cuanto más tarde, peor, para cambiar ese tipo de actuaciones, porque, bueno, con 15 o 16 años ya tenemos muy asumido cómo vamos, nuestra personalidad, cómo vamos a actuar, cómo nos vamos a enfrentar a situaciones. Entonces, lo más fácil sería que desde pequeños, en infantil, en primaria, le vayamos dando estrategias para que puedan ir poco a poco teniendo la capacidad de expresar lo que sienten, lo que opinan, sin miedo a ser juzgados. La cuestión es que hay veces que esos niños que están en primaria se sienten más desconfiados o inseguros a la hora de decir esas cosas porque sienten que no van a ser pues apoyados por el resto. Y quizá ahí está el tema de esa autoestima que hemos mencionado antes y esa necesidad de darle fuerza y valor a lo que dicen. Y eso se debe hacer tanto en casa como, por supuesto, en la escuela. En casa, en el colegio o en el instituto también debemos ser capaces de darles su papel relevante y de darles voz y no dejarles en una esquina apartada y animarles a que estén dentro de clase y que sean parte de ella. Cuanto más tarde, más difícil. Bueno, siempre en educación eso es nunca es tarde para cambiar, siempre es la voluntad, pero... Antes has señalado que es el 11%, ¿no? En lo que conocemos. ¿Sí? Nos preguntan también en el chat, ¿está aumentando los casos o está aumentando la sensibilidad? Es decir, ¿hay más maltrato que hace 20 años en las aulas o hay más sensibilidad? Pues mira, estas preguntas nos las hacen mucho. La cuestión es que antes no se obtenía información estadística. Eso está claro. Lo que sí está diferenciado es que antes el acoso que podía haber era de una persona a otra y ahora lo que estamos viendo son grupos de masas que acosan a una persona. Y eso sí es bastante perjudicial. Y se ve reflejado en lo que la sociedad asiste, abusos sexuales en la vida adulta, no tanto en la vida adulta, personas que hacen vídeos de otra y las comparten sin pensar que esa persona está sufriendo. Entonces, lo que antes sucedía de un insulto, hace 20 años, de un insulto de una persona a otra, ahora se ha convertido en que 5 o 10 personas insultan a una. Están en total desigualdad de condiciones y esa es la diferencia vital. ¿Que hay mayor sensibilización sobre el tema? Es cierto. Y quizás esto a veces pecamos de que
precisamente lo que hemos hecho en la webinar es eliminar lo que es y lo que no es acoso, pero no podemos normalizar la violencia. No se puede normalizar que en una ciudadanía exista gente que pegue, que dañe, que grite, que asuma una serie de conductas que están entendidas como normal, porque no lo son, no deben serlo. ¿Vosotros trabajáis el acoso, vamos a decir, presencial, el acoso virtual, todo tipo de acoso? Nosotros nos ha llegado de todo, nos ha llegado hasta acoso sexual, nos ha llegado acoso por redes, que tuvimos que mandarlo a la unidad de familias y menores de la, se llama UFAN, de la Policía Nacional, que son excelentes aquí en San Lucas, y nos llega todas las tipologías y muchas veces entremezcladas, con lo cual es muy difícil decir que solo haya llegado una, porque desgraciadamente existen muchas. ¿Y qué puede hacer un centro educativo? Que te has dicho antes, has comentado que el profesorado muchas veces se ve sin recursos porque a lo mejor le falta formación o porque no detecta. De hecho, ha señalado que en muchos casos el informe más pobre es el informe que hace el profesorado. Cuando estamos hablando de hechos que suceden siempre en horario escolar, dentro de un centro educativo. Exacto. Que centro educativo con esa falta de formación, esa falta de recursos, cuando hablamos, por ejemplo, de la infancia que está en situación de vulnerabilidad, porque en su familia no se le puede o no se le da las condiciones educativas o emocionales o afectivas que requiere. Y poner tanto en el caso del acosador como en el caso del acosado, porque son situaciones que se pueden dar, igual que hay mucha infancia que va a los centros educativos que carece de esa formación académica y se la tienen que dar allí, que se puede hacer. Lo que más puede hacer un docente, un equipo docente, un equipo directivo, es apoyar. Y cuando hablan de acoso escolar, se llevan las manos a la cabeza y es cómo va a ser eso en mi centro, como vamos a ponernos en otra situación. Vamos a pensar que por qué no va a existir acoso escolar. Quieren a veces dar una imagen de que nuestro colegio es perfecto, nuestro instituto es perfecto y aquí no hay violencia, pero yo creo que eso a los padres y a las madres, sabiendo cómo está el tema ahora, que todos los días salen en la tele casos diferentes, que existen, pues bueno, noticias que son terribles y horripilantes, pues, ¿por qué no transformamos esa forma de verlo como, mira, hemos tenido 3 casos de acoso escolar y los hemos tratado y estamos ayudando a que las clases mejoren ese clima de aula, eliminen o reduzcan la violencia? ¿Por qué no le damos la vuelta a la tortilla? Y es que a veces nos olvidamos de que obviamente existen muchas veces problemas en las familias y no estamos para juzgar eso, pero ahí donde hay problemas de situación de vulnerabilidad, de situaciones de riesgo, de situaciones de desamparo, de carencias afectivas, de estilos educativos más o menos positivos, como hemos visto anteriormente. La escuela es la entidad compensadora de carencias por excelencia. Allá donde los valores de las familias puedan fallar, la escuela tiene que seguir unos valores. Y si hay que respetar los derechos de los niños, hay que respetarlos bajo cualquier concepto. Y el instrumento, bueno, ya para terminar, porque creo que voy a confirmar, no me salto ninguna pregunta del chat, que aunque no las he hecho literalmente, creo que han sido atendidas todas. Porque eso nos han preguntado qué pasa cuando en el centro educativo no se atiende. ¿Dónde se puede consultar ese protocolo de acoso que mucha gente dice, ¿qué es? ¿Dónde está? ¿Qué es lo que tiene que hacer el centro? ¿Qué es lo que le tengo que pedir al centro que haga? En la Consejería de Educación, sí, bueno, si nada más que en Google ponemos protocolo de actuación acoso escolar Junta de Andalucía, eso es libre, eso lo puede ver todo el mundo, los pasos que tiene, las orientaciones.
El caso es que muchas veces hemos de ser consecuentes en que lo que tenemos que hacer es irnos al centro, pedir no una tutoría con el docente, sino una reunión con el director o la directora y decirles la situación por la que está pasando nuestro hijo. En estos casos, recomiendo que no vayan solos, que no vaya un padre o una madre aisladamente, sino que se presenten allí con alguna figura que pueda respaldar ese momento tan trágico, tan triste, que es enfrentarte a una situación por la que está pasando, que nos duele como madres y padres. Yo recomiendo que, si bien no tienen a nadie con quien ir, porque aquí hemos de ser bastante cautelosos con las palabras que usamos, con cómo nos comportamos, debemos tener a alguien que esté como oyente de lo que dice el director o lo que dice la directora, porque puede ser que nos nieguen la entrada al protocolo o que nos digan que no se puede abrir o que nos digan cualquier cosa, pero el protocolo debe abrirse. Ya se cerrará si se considera que no y se podrá reabrir se abrirá otro nuevo en caso de que vuelva a existir indicios, pero tiene que venir alguien conmigo que respalde lo que está pasando en esa situación. Para terminar, Menchu, no sé si tú eres capaz de decirnos algún nombre de algún centro de la provincia de Cádiz que conozcáis por sus buenas prácticas en este tema, por trabajar con el alumnado espectador, por facilitar a la familia la acogida, la escucha, la resolución, por preocupar. Hemos estado, por ejemplo, en La Jara estuvimos el otro día, en una pedanía de Jerez, que ahora mismo no recuerdo el nombre, y el centro que estuvimos está bastante concienciado con ello. De hecho, la implicación era tal que luego nos llevaron a hacer una charla más amplia todavía con los padres, las madres y con el resto de ciudadanos de allí. Pero, y en Chipiona también hemos estado y llevan a cabo programas de TEI, que es el programa uno de los programas que existen sobre acoso escolar, pero no me atrevería a decir ningún centro que actúe 100% bien, porque a la hora de la verdad es importante visualizar lo que hay en nuestro centro, a pesar de pensar que eso pueda repercutir a la imagen que damos como centro. Vuelvo a decirlo, es más importante decir tengo 3 casos de acoso escolar, pero estamos trabajando día a día porque el profesorado se involucre, porque la familia entiendan lo que es, porque existan unos valores de compromiso, de empatía, preferimos eso y a día de hoy no lo vemos y tenemos que ver ese cambio, esa implicación real. ¿Y hay más asociaciones como la vuestra en la provincia de Cádiz? En la provincia de Cádiz en Sanlúcar hay otra asociación que aparentemente creo que lleva más tiempo que nosotros, pero nunca la habíamos escuchado. Y en Cádiz, capital, creo que hay otra que, aunque no es de acoso escolar, promueve prácticas de clima, recursos contra el acoso escolar, con lo cual, paralelamente también. Y sobre todo existe la Fundación Cádiz Club de Fútbol, con la cual colaboramos, que tiene también premios a nivel, vamos a decir, anuales, que promueven estas prácticas a los centros que llevan a cabo prácticas contra el acoso escolar. Vale. Necesitaríamos a lo mejor para revertir la situación, ¿no? Más apoyo, tanto institucional como asociativo, Pero bueno, queda trabajo. Sí, queda un largo camino. Nuestro objetivo final es cerrar, cuando esto se supone que ya se termine. Sí, me he dado cuenta que había por ahí una pregunta, pero yo creo que la has aclarado perfectamente en la posición, ¿no? Que dice diferencia entre violencia, agresión y acoso. Ha dicho que la violencia es cuando es premeditada, que la agresividad surge, digamos, una reacción emotiva no controlada. Entonces, invito también a visionar que tu exposición ha sido muy cortita, muy concisa, pues a las personas que tengan dudas, como se va a quedar grabado en el canal. Muchas gracias, Menchu. No sé si quieres decir algo más para cerrar. Como siempre, agradeceros este espacio, porque aunque haya sido corto, lo bueno y breve 2 veces bueno, con lo cual no hay problema.
y me ha encantado estar aquí porque sé de sobra que las personas que estén viendo esto estarán comprometidas y darán mayor importancia a lo que ocurre en las escuelas y sobre todo lo que pretendemos siempre, el apoyo a las víctimas y la reeducación de todas las personas. Así que muchísimas gracias por el espacio. Muchas gracias, Menchu. Muchas gracias a tu asociación Antibullying. Muchas gracias a Ana Belén, que ha sido la persona que, aunque ha tenido problemas y está desconectada ahora mismo, pero ha sido la persona que nos ha puesto en contacto contigo, que te ha traído a este espacio. Y vuelvo a recordar que podéis poneros en contacto con FEDAPACADI a través del email, a través del teléfono, que nos podéis hacer llegar preocupaciones, inquietudes, sugerencias sobre temas para formaciones, para dedicar espacios tanto online como presencial. Lo voy a recordar de viva voz: info@fedapacadis.org y el 672-026440. Muchas gracias por este rato que hemos compartido. Muchas gracias, Paco, que se la acabo de perder a mí también. Y nada, nos despedimos. Muchas gracias y buenas tardes.